Buenas noches. Hoy analizaremos el funcionamiento del Estado peruano y la economía en base a las propuestas del candidato Manuel Loaiza y el candidato Pedro Gómez. En el análisis de las propuestas del candidato Manuel Loaiza, podemos decir que 1. La sustitución al Congreso en la aprobación de la ley de presupuesto, esta propuesta que él está vulnerando directamente el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, en donde los establece que el presidente de la República representa el proyecto de ley presupuesto al Congreso, y el artículo 79 que nos indica que el Congreso no puede aumentar el gasto público previsto sin autorización del Ejecutivo. Dejar esta función exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo rompe no solo el principio de separación de poderes que lo tipifica el artículo 43, sino también que elimina el control legislativo sobre el uso del dinero público. En consecuencia, concentrar el control presupuestal en el Ejecutivo generaría riesgos de autoritarismo y corrupción sin fiscalización parlamentaria, donde se podrían priorizar gastos con los fines electorales o clientelistas, ¿no? Como por ejemplo, comparamos con el país de Venezuela, donde la concentración de decisiones fiscales en el Ejecutivo favoreció el deterioro institucional y económico, ¿no? Punto número 2. Permitir al Ejecutivo crear nuevos impuestos por decreto. Lo tipifica el artículo 74, donde nos establece claramente que los tributos se crean, se modifican o derogan mediante la ley o decreto legislativo. Es decir, por medio del Congreso, eliminar esta función legislativa sería inconstitucional y afectaría el principio de seguridad jurídica y reserva de la ley tributaria. En consecuencia, la posibilidad de que el Ejecutivo imponga tributos sin debate parlamentario generaría incertidumbre, desincentivando la inversión privada y afectando también así la recaudación a largo plazo. La historia argentina nos ofrece, como ejemplo, ofrece un cercano de cómo la inestabilidad tributaria ahuyenta a las inversiones y agrava el déficit fiscal. En el punto número 3 tenemos centralizar las decisiones sobre obras públicas en el gobierno nacional. Esta medida sin duda contradice el artículo 188 que nos establece al Estado comunitario y descentralizado, así como el artículo 191 que garantiza la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos regionales y locales. La descentralización permite que las decisiones se ajusten mejor a las realidades locales y promueven así una gestión pública más eficiente y más cercana al ciudadano. Por consecuencia, centralizar las decisiones puede resultar en obras mal planificadas o no prioritarias. También limita la participación ciudadana y el control local, ¿no? En el pasado, el excesivo centralismo limeño provocó abandono de proyectos y descontento regional. Por eso las políticas hoy en día promueven el fortalecimiento de capacidades locales, ¿no? No su eliminación, ¿no? Ahora, en el análisis de la propuesta del candidato Pedro Gómez, punto número 1, obligar al BCR a emitir más billetes sin retirar los actuales, lo tipifica así el artículo 84, donde nos establece que el Banco Central de Reserva es autónomo y tiene como función principal preservar la estabilidad monetaria, obligando al BCR a emitir dinero sin respaldo
vulnera esta autonomía y puede causar una inflación. Por consecuencia, emitir dinero sin respaldo produce la pérdida de valor del dinero, afectando así los ahorros y el poder adquisitivo, ¿no? Durante los años 80, por ejemplo, el Perú vivió una hiperinflación con consecuencias devastadoras para los sectores más pobres. Por ello, la independencia del BCR es una conquista institucional y fundamental. Como punto número 2, tenemos prohibir inversión privada en sectores como la minería y la pesca, ¿no? Según el artículo 60, el Estado reconoce el pluralismo económico y actúa principalmente también en la actividad empresarial subsidiariamente cuando el interés público lo exige. Impedir totalmente la inversión privada contradice el modelo económico social de mercado recogido en el artículo 58. Por consecuencia, excluir las empresas privadas en sectores estratégicos como la minería o la pesca reduce la inversión, la generación de empleo y la innovación. En los años, por ejemplo, 70, cuando el Estado peruano nacionalizó empresas mineras, los resultados fueron ineficientes y costosos para el erario público, ¿no? Como punto número 3, tenemos el control de precios de alimentos desde el Estado. Aunque el Estado puede intervenir en la economía para corregir ciertas fallas de mercado, así lo tipifica el artículo 65, el control directo de precios contradice el funcionamiento de la economía social del mercado, tipificado en el artículo 58. Si bien puede tener un impacto temporal, genera distorsiones de oferta y demanda. Por consecuencia, fijar estos precios de manera artificial pueden provocar desabastecimiento y, bueno, mercados negros o caídas en la producción, ¿no? Como por ejemplo en Venezuela es un claro ejemplo de cómo estos controles afectaron la producción agrícola y generaron una crisis, ¿no? alimentaria. Además, esto afecta la libertad empresarial y se desincentiva también la inversión en el sector alimentario. Ahora, aplicando a mis propuestas en materia económica, puedo decir que punto número 1, la reforma tributaria progresiva y simplificada, como objeto, pues, es aumentar la recaudación fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables. En medida, pues, tenemos que implementar una reforma tributaria que aumente los impuestos a grandes patrimonios y elimine exoneraciones injustificadas, simplificando a la vez los procedimientos para pequeñas empresas. Esto está en la línea con el artículo 74, que promueve un sistema tributario justo y equitativo. Como impacto, pues obviamente va a tener que permitir al Estado financiar programas sociales e infraestructura, reduciendo desigualdades y promoviendo así una mejor distribución de la riqueza. Como punto número 2, tengo el fortalecimiento de la descentralización con obras priorizadas localmente. Como objeto tengo reducir a las brechas territoriales y dinamizar las economías regionales. En medida tengo pues reforzar la capacidad de los gobiernos locales y regionales para simplificar así y ejecutar obras públicas como la asistencia técnica del Ejecutivo, respetando el artículo 188 que defiende la descentralización como principio organizativo del Estado. El impacto, pues, obviamente es aumentar la eficiencia del gasto público y reducir los conflictos sociales derivados de la falta de obras prioritarias. Además, generar empleo local y también fortalecer la gobernanza territorial. Como punto número 3, tengo la promoción de la innovación y digitalización de pymes.
como objeto está mejorar la productividad y modernizar la economía nacional. En medida crear pues fondos concursables y programas de capacitaciones para pequeñas y medianas empresas, adoptando así tecnologías digitales y procesos sostenibles. Esto, bueno, se vincula al artículo 59 que promueve el desarrollo de la empresa en todas sus formas, ¿no? Generando como impacto aumentar la competitividad del país. Esto genera, obviamente, el empleo de calidad y facilitar el acceso de los pymes a mercados nacionales e internacionales. Y en conclusión, pues las propuestas de los candidatos Manuel Loaiza y Pedro Gómez presentan serias vulneraciones a principios constitucionales como la separación de poderes, la autonomía de Banco Central, la descentralización y el modelo, bueno, de la economía social de mercado. Por ello es esencial que cualquier propuesta económica respete el marco legal actual y fortalezca las instituciones, las políticas donde deben combinar la justicia social, eficiente y económica, y también la sostenibilidad institucional para lograr así pues un desarrollo del país mejor. Gracias.